Vinimos hasta aquí para conocer la historia de un hombre que, con cadenas, grasa y silencio, reconstruyó su alma y cambió la vida de muchos. ¿Y qué le diría a alguien que está en el fondo del pozo ahora mismo? Aguanta un poco más. ¿Alguna vez sentiste que todo estaba perdido, que nadie te escuchaba, Anne, ni siquiera Dios? Pensaste en rendirte, pero algo o alguien te hizo seguir, aunque estuvieras hecho pedazos, porque hoy te voy a contar cómo fui enterrado, vivo, no el cuerpo, sino el alma, y cómo regresé, no para sobrevivir, sino para enseñar lo que nadie quiere escuchar. Quédate hasta el final, pero solo si tienes el valor de descubrir la verdad sobre el dolor. Quantum N. Los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia? Cuando mi padre levantaba la mano, no era para acariciarme, era para recordarme que existía y que debía temerle. Crecí escuchando gritos que atravesaban las paredes de nuestra pequeña casa de barro, donde el techo lloraba en los días de lluvia y mi madre en las noches de silencio. Para mí, la infancia nunca tuvo olor a pastel ni sonido de risas, solo el ruido seco de sus pasos, regresando borracho, y mi alma encogiéndose para no ser vista. Me escondía debajo de la cama, abrazando un osito roto al que llamaba valor. Y aún así, cada noche, rezaba para que él cambiara. Una vez me miró a los ojos, con una mirada vacía, que parecía haber olvidado quién era yo, y dijo: a los hombres no lloran. Yo tenía 7 años. Lloraba en silencio, mordiéndome los puños para ahogar los sollozos. Creía que si no lloraba, él me amaría, o por lo menos me vería, pero él solo me veía como el reflejo del fracaso que no quería aceptar. El dolor se volvió rutina, y la rutina se volvió parte de mí. Aprendí temprano que sentir era peligroso en la escuela. Yo era el niño del rincón, el que no levantaba la mano, el que no hacía preguntas, porque en casa hacer muchas preguntas significaba castigo. Cuando la maestra preguntaba qué quería ser de grande, yo pensaba: quiero ser alguien que ya no sienta nada. Pero respondía lo que ella quería oír: doctor, ingeniero, cualquier cosa que no delatara el desespero en mi pecho. Me acostumbré a vivir fingiendo que todo estaba bien. A los 10, descubrí que mi madre lloraba dormida. Estar dormido cuando ella pasaba su mano por mi cabello y decía: perdóname, hijo, como si fuera su culpa no protegerme. Pero yo sabía, ella era prisionera del mismo dolor, del mismo miedo. Ella también había enterrado sus propios sueños para sobrevivir. Y en ese cuarto húmedo, de sábanas rotas y promesas jamás cumplidas, entendí: en sobrevivir no es vivir, es resistir. En una noche, él no volvió. Pensé que era libertad, pero solo fue el comienzo del caos. Faltó comida, faltó luz, faltó hasta voz para gritar. Mi madre se enfermó, empezó a toser sangre, y aún así me sonreía diciendo que era solo una gripe. Ella mentía. ¿Cómo mienten los que quieren protegernos, aunque el mundo se les venga? Encima yo veía cómo sus ojos se apagaban y los míos se llenaban de una rabia silenciosa. Un día vendí mi único juguete por comida. Era un camioncito de lata, regalo de la vecina en mi cumpleaños de 8 años. Cuando se lo entregué, le mentí. Le dije que ya no me gustaba jugar. Ella sonrió, creyendo que era cosa de niño creciendo, pero dentro de mí, una parte murió ese día. Fue cuando aprendí que, para ser hombre, tenía que enterrar al niño, aunque todavía gritara por ayuda. Cuando mi madre murió, no lloré. Me quedé sentado al borde de la cama, mirando su cuerpo como quien mira un paisaje lejano. Los vecinos decían: este niño es muy fuerte, pero no era fuerza, era anestesia. Mi alma ya estaba sorda de tanto dolor, y en ese silencio me prometí a nunca más dependería de nadie. Nunca más
dejaría que alguien me lastimara así. Solo QESA. Promesa fue la peor prisión, que créanme. Fui a vivir con un tío, un hombre seco, sin paciencia, sin hijos. Me trataba como un estorbo, trabajaba todo el día, y cuando llegaba, me mandaba al cuarto. Nadie me hablaba, a nadie preguntaba si comí. Me convertí en una sombra dentro de la casa, y en esa soledad empecé a hablar con las paredes, con el espejo, conmigo mismo. Me decía, tú vas a salir de aquí, vas a ser alguien. Aunque no lo creyera del todo, no a los 14, empecé a trabajar cargando cajas en el tianguis. Era pesado, era injusto, pero era mío. Nadie me gritaba nada, nadie me golpeaba, y por primera vez sentí un tipo raro de orgullo. El dueño del puesto me llamaba niño fuerte, y yo contenía el llanto cuando escuchaba eso, porque tal vez, solo tal vez, aún tenía algo de valor, aunque el mundo insistiera en convencerme de lo contrario. Pero la rabia nunca se fue. No confiaba en nadie. Pensaba que cada sonrisa era una trampa, que cada gesto de cariño escondía una deuda. Me volví duro, seco, callado, y el dolor seguía ahí siempre, solo que ahora escondido bajo una armadura que me hacía parecer invencible, incluso para mí mismo. Y así me fui convirtiendo en lo que más temían. Una copia de mi padre. Me empecé a juntar con los chavos de la calle. Me decían hermano, me daban cigarros, me daban palabras que sonaban a afecto. Sabía que era falso, pero era lo único que tenía. Era mejor que el vacío. Empecé a entregar cosas para ellos, a desaparecer por horas. A mentir no era malo, solo estaba cansado de ser invisible. Y en ese mundo torcido, yo era alguien. A los 17, la policía me paró. Llevaba la mochila equivocada, en el momento equivocado. Me arrestaron por un crimen que no cometí. No lloré, solo miré al suelo y pensé, así termina mi historia. En la comisaría, nadie quiso escucharme, ninguém quiso saber, y por primera vez entendí lo que era ser enterrado vivo, sentir que el mundo te echa tierra encima y se va. Pasé meses esperando juicio. Se olvidaron de mí. Mi tío no fue a buscarme, nadie apareció. Yo era solo otro número. Comía, podrida, dormía en el suelo frío. Vi morir a gente por un pedazo de pan. Y aún así, sobreviví, con odio, con miedo, con sed de algo que ya ni sabía cómo se llamaban. Tal vez justicia, tal vez redención. Una noche, un viejo preso me miró y dijo, eres fuerte, chavo, pero estás usando la fuerza equivocada. Me reí. Él siguió. La verdadera fuerza no es gritar, es aguantar en silencio y seguir amando. Eso me rompió por dentro, porque amar, para mí, era un verbo extinto. Ya no sabía cómo hacerlo. Pero esa frase me persiguió por años, y por eso estoy aquí, contando esta historia, porque a veces el dolor no mata, enseña a no rendirse, enseña a ver más allá de la herida. Why, tal vez, solo tal vez, tú que estás escuchando esto ahora, estés viviendo algo parecido. Y si es así, no te sueltes, aguanta un poco más, porque la parte más oscura de la noche también es cuando empieza a nacer la luz. Cuando finalmente salí del centro de detención, no había nadie esperándome, ninguna mirada, ningún abrazo, ni siquiera un qué bueno que volviste. Tenía 18 años y ningún rumbo. Caminaba por las calles como un fantasma recién liberado, tratando de entender quién era ahora. El mundo había cambiado, o tal vez era yo
quien ya no encajaba en él. Cada paso era una pregunta sin respuesta, y la única certeza que cargaba era el miedo de volver a ser enterrado. Vivo y olvidado, conseguí un colchón viejo en una bodega abandonada y empecé a juntar monedas lavando coches. Nadie me preguntaba de dónde venía, y yo tampoco lo decía. El pasado era una sombra que prefería esconder. Durante el día me ocupaba lo más que podía. En la noche venían las pesadillas, voces, gritos, puertas que se azotaban. La prisión nunca salió de mí. Solo aprendí a convivir con ella. Aprendí a sonreír sin alegría y a agradecer con el corazón vacío. En una mañana, un señor dejó caer la llave de su coche cerca de mí. Corrí y se la entregué. Me miró con sorpresa, como si no esperara honestidad de alguien como yo. Y en ese instante, algo brilló en sus ojos. Me preguntó mi nombre. Mi nombre, como si eso importara. Era la primera vez en años que alguien me veía como humano y no como amenaza. Regresó días después, trajo pan, café y una invitación. ¿Quieres trabajar conmigo? El trabajo era sencillo: ayudar en un taller de bicicletas. Se llamaba Don Olavo. Tenía las manos llenas de callos y una sonrisa tranquila. No hacía preguntas, solo ensawaba. Cada engranaje tiene su tiempo, su ritmo, igual que nosotros. Yo no sabía nada de bicicletas, pero ahí, por primera vez, alguien creía que podía aprender. Empecé a llegar temprano, a lavarme las manos, a escuchar consejos. Poco a poco, como quien aprende a caminar de nuevo, comencé a sentir esperanza. Pero la calle aún me llamaba. Mis antiguos carnales me encontraron. Sei Ron, di mi veda a tu mecánico. Decían que me estaba vendiendo por migaja. La oferta llegó rápido en un trabajo fácil, dinero al momento, sin riesgo. Dudé no por los riesgos, sino por algo nuevo que empezaba a crecer en mí, algo que no sabía cómo nombrar. Tal vez dignidad, tal vez orgullo, y, por primera vez, dije no. Se rieron, paróse y furán. Esa noche soñé con mi madre, sentada al borde de la cama, peinándome el cabello como cuando era niño. En el sueño, me decía: tú no eres lo que te hicieron despertlorando. Y entendí que, aunque muerta, aún cuidaba de mí. En ese sueño fue como un mapa. Como si ella dejara siga. Va a doler, pero sigue. Y eso fue lo que hice. Seguí. Aunque cansado, aunque solo, en el tiempo pasó. Aprendí a reparar bicicletas como quien repara el alma, con cuidado, con paciencia y con ganas de verla girar de nuevo. Cada rueda alineada era como un pedazo de mi pasado, encontrando dirección. Don Olavo se convirtió en el padre que nunca tuve. Hablaba poco, pero cada palabra suya me marcaba. Hay cicatrices que se vuelven brújula. Solo quien sangró sabe a dónde no quiere volver. Yo sangré mucho a los 22. Ya era yo quien enseñaba a los chicos de la calle a arreglar cadenas, cambiar llantas, ajustar frenos. Algunos venían solo por el pan, otros por la charla. Pero en todos veía pedazos de lo que alguna vez fui. Why me? Dolía saber que muchos no tendrían la misma oportunidad. La calle te devora rápido y no siempre devuelve. Así que hacía lo posible por mostrar otro camino. Un camino que yo mismo aún estaba aprendiendo a andar, pero la vida tiene una forma cruel de poner a prueba a quien intenta cambiar. Una tarde lluviosa, me acusaron de robar la bicicleta de un cliente. Sin pruebas, la gente empezó a mirarme diferente. Esas miradas antiguas de desconfianza regresaron como cuchillos. Intenté defenderme, demostrar mi inocencia, pero la palabra de un exconvicto vale poco cuando la duda ya está sembrada. Y fue entonces cuando me pregunté, ¿por qué insisto en cambiar
Don Olavo estuvo a mi lado. Dijo que confiaba en mí, pero el daño ya estaba hecho. Algunos clientes desaparecieron, el negocio se enfrió y me encerré otra vez, con rabia, con miedo, casi retrocedí. Casi busqué a los tipos de la calle en casi, pero esa noche, cuando ya había decidido rendirme, vi a un niño sentado en la banqueta, mirando mi taller, con ojos de quien no sabe qué es la esperanza, y entendí, yo era su última oportunidad. Me acerqué a él, me senté a su lado y le pregunté Tins Hamber. No respondió, solo asintió. Le compré un pan y un jugo. Nos quedamos ahí. Al final, dijo, a mi papá le pega a mi mamá. Yo quisiera desaparecer, mi corazón tembló. Su historia era la mía, su dolor era el mío, y comprendí que, si yo me rendía ahora, tal vez él también se rendiría. Ya no se trataba solo de mí, era por todos los niños invisibles, como yo. Volví al taller con él al día siguiente. Le di una escoba y un delantal. No prometí nada. Solo le dije, aquí nadie golpea. Aquí se aprende. Sus ojos brillaron. Y yo, que no sabía cómo curar a nadie, empecé a darme cuenta de que, quizá, solo quizá, el secreto no era curar, era acompañar, era sostener la mano cuando el mundo la suelta. Y eso, si lo podía hacer, aún con las calumnias, aún con el peso del pasado, seguí adelante, porque entendí que la resiliencia no es ganar siempre, es seguir adelante, incluso cuando todo te empuja hacia atrás, es caer y decidir levantarte, es perderlo todo, y aún así, ofrecer algo a alguien, porque mientras haya un alma que escuche, todavía hay camino, todavía hay vida. Don Olavo enfermó, cáncer no avanzado. Me llamó a su cuarto y dijo, en el taller, ahora es tuyo, no porque seas el mejor, sino porque eres el más terco. Lloré por primera vez frente a él. Él sonrió, como quien sabe que sembró algo bueno, algo que no morirá con él. Y ese día entendí, la vida no se mide por lo que uno consigue, sino por a quién logras transformar hoy. Cuando miro hacia atrás, veo que la prisión, el dolor, el abandono, todo eso me enseñó a resistir. Y resistir, hijo mío, es una forma de amar, amarse a uno mismo, amar a los demás. Ama a un mundo que te lastima, porque quien ha sobrevivido al infierno sabe valorar el calor de un abrazo, el silencio de la paz y el milagro de seguir de pie. Fue en una noche fría de julio, cuando todo se vino abajo otra vez. El taller estaba vacío, y yo solo, mirando las herramientas, como quien mira las ruinas de un castillo que construyó con sus propias manos. Don Olavo se había ido hacía una semana, y con él algo dentro de mí también murió. El dolor regresó de esa forma silenciosa y corrosiva, como si cada tornillo, cada cadena, me recordara que nadie se queda para siempre, y que amar siempre cuesta caro. Días no comí, no contesté a nadie, solo escuchaba la lluvia golpeando la ventana y a los fantasmas antiguos susurrándome que era inútil, que todo lo que intentara construir, el mundo se encargaría de destruirlo. Y por un momento les creí. Me vi otra vez en el suelo helado de la prisión. Me vi niño, encogido en un rincón con miedo de mi padre. La soledad no es el peor castigo. Lo peor es cuando empiezas a creer que mereces estar solo. En la madrugada del cuarto día, escuché golpes en la puerta. Los ignoré, continuaron. Me quedé callado, hasta que una vocecita dijo, Antion, soy Caíque, tengo miedo. Aubry Lapoireau era el niño que había cogido semanas antes. Tenía el rostro hinchado, un corte en la ceja y la mochila empapada por la lluvia.
No dijo nada más, solo mi abrazo. Y en ese abrazo entendí, no podía permitirme caer otra vez. No por mí, sino por él. Cuidé su herida. Le di ropa seca. Preparé café. Comió en silencio, con los ojos fijos, como si esperara que lo echara en cualquier momento. Al terminar dijo una sola frase. Pensé que tú también te habías ido. Eso me atravesó, porque conocía bien ese miedo, el miedo de que todos se vayan, de que nadie se quede. Respiré hondo y respondí, no voy a ir a ningún lado. Caí que en ahora tú eres mi responsabilidad. A la mañana siguiente reabrí el taller, aún con el alma pesada, pero con las manos firmes. Los clientes fueron regresando poco a poco. Algunos todavía desconfiaban, otros fingían que nada había pasado, pero ya no me importaba. Solo pensaba en mantener vivo ese lugar, porque era más que un taller. Era mi templo, mi refugio, mi nuevo comienzo. Y ahora, el abrigo de un niño que solo necesitaba a alguien que se quedara ahí, que empezó a llamarme tío de verdad. Me ayudaba en todo, y poco a poco su sonrisa fue apareciendo, pero cada vez que alguien gritaba en la calle, él temblaba. Si un cliente levantaba la voz, se encogía. Era como ver mi reflejo en el espejo, y eso me dolía, porque por más que quisiera protegerlo, sabía que ciertas heridas solo el tiempo puede sanar. Yo solo podía estar ahí, firme. Cuando él mirara hacia atrás una tarde, me preguntó: tío, ¿por qué no tienes hijos? Guardé silencio porque la respuesta dolía, porque años atrás tuve una mujer, un amor real. Pero mi ira, mi desconfianza, mi pasado, destruyeron todo. En ella intentó. Yo me alejé. Le dije que era mejor así, que ella merecía algo mejor. Why say few? Con lágrimas en los ojos y un hijo en el vientre que nunca conocí. Nunca supe si realmente era mío. Nunca tuve el valor de buscarlo. Esa noche escribí una carta. Era para él, para el hijo que quizás existía en algún lugar. Le conté mi historia, mis errores, mis miedos. Le dije que no esperaba perdón, solo que supiera que su padre nunca dejó de pensar en él, aunque haya sido un cobarde. Doblé la carta y la guardé en una caja, junto con una foto antigua de su madre. Era todo lo que me quedaba. Y esa carta fue la primera vez que pedí perdón de verdad. Días después, caí que llegó con un papel en la mano. Había escrito: ¿qué es la resiliencia? Me senté con él, respiré profundo y respondía: en la resiliencia es cuando el mundo te rompe y tú eliges volver a armarte pedazo por pedazo. Se quedó en silencio. Luego sonrió y dijo: entonces tú eres el tipo más resiliente que he conocido. Eso me desmontó, no porque fuera un halago, sino porque era la verdad que me negaba a ver. Decidí hacer algo nuevo. Creé un pequeño proyecto en el taller en enseñar a niños de la calle a arreglar bicicletas, uno a la vez. A nada de anuncios, nada de fama, solo los que tocaran la puerta, los que estuvieran listos para cambiar, porque cambiar duelan, exige, cuesta, pero también cura. Y el taller, que antes era mi prisión voluntaria, se convirtió en un hogar de nuevos comienzos, donde el dolor no se negaba, sino que se transformaba. Algunos niños desistían, otros regresaban a uno. Intentó robarlo, atrapé en el acto. Lloró. Dijo que pensó que yo era como los demás, que tarde o temprano lo abandonaría. No great, solo dig, lo sé, porque yo también pensaba eso de todos. Y ahí, en ese momento, bajó la cabeza y se quedó. Nunca más intentó huir, porque a veces todo lo que alguien necesita es una segunda oportunidad. Why alguien que no se rinda tras la primera caída.
La gente empezó a preguntar cómo había logrado cambiar. Siempre respondía lo mismo. No cambié, sobreviví y fui aprendiendo en el camino. La resiliencia no me hizo invencible, solo me hizo seguir incluso cuando ya no tenía sentido, incluso cuando todos decían que yo era un caso perdido, porque en el fondo todos tenemos un límite, pero quien ya lo perdió todo, aprende a cruzarlo con los dientes apretados. Una vez, un reportero local vino a hacer una nota sobre el proyecto. Quería saber cómo un exconvicto se volvió un ejemplo de transformación. Sonreí. Le dije que no era ejemplo de nada. Q solo era un hombre que no murió cuando todos esperaban que muriera. Y eso ya era más que suficiente. La nota salió en el periódico. Muchos se emocionaron. Otros me reconocieron en la calle, pero yo seguía siendo el mismo. Solo quería arreglar bicicletas y muchachos rotos. En un domingo me senté con Kaique en la banca de la plaza. Estaba más grande, más fuerte, con los ojos menos tristes. Me preguntó: tío, ¿tienes miedo de morir? Pensé por un momento y respondí: tuve miedo por mucho tiempo, pero hoy me da más miedo morir sin haber hecho la diferencia. Él sonrió. Ya la hiciste, y en esa sonrisa vi a mi madre, enviado no la bombí, cada lágrima que derramé. Vi que todo valió la pena, todo, incluso el infierno, porque a veces es ahí, en el fondo del pozo, enterrado bajo los escombros, donde uno encuentra a Dios, no al de las iglesias, ni de los libros, sino al Dios que habita en nuestra capacidad de volver a empezar, de seguir, de perdonar. Y fue ahí, en esa banca, con un niño que me llamaba tío, que entendí: no fui enterrado vivo, fui sembrado. Ahora estoy floreciendo. Era una tarde común cuando ella apareció en la puerta del taller, cabello recogido, mirada firme y una cicatriz fina en la barbilla, que yo recordaba muy bien. En mi corazón se detuvo. Era Marina, la mujer que había dejado atrás, años atrás, embarazada, con los ojos llenos de decepción. Me miró como si estuviera frente a un fantasma menos, y en cierto modo lo estaba. No supe qué decir, en ella tampoco. El silencio gritó por los dos. Ella fue la primera en hablar. ¿Sigues con ese olor a grasa y silencio? Sonreí, sin gracia. No vino con enojo, vino con preguntas. Preguntó si recordaba la última carta, preguntó si aún pensaba en lo que tuvimos, y preguntó, con la voz temblando: ¿quieres conocer a tu hijo? Sentí que mi mundo se tambaleaba. Mi cuerpo parecía firme, pero por dentro todo temblaba. Solo pude sentir. Waela sonrió, una sonrisa pequeña, dolorida. Él tenía 15 años. Se llamaba Rafael. Y cuando entró al taller, me miró como quien intenta descifrar un antiguo enigma. No había enojo en sus ojos. Había duda, desconfianza, miedo. Era un niño con alma vieja, como yo fui. Y todo lo que quería en ese momento era no repetir la historia, no ser el padre ausente, el cobarde. No sabía cómo ser padre, pero sí sabía lo que significaba crecer sin una Marina. Me explicó que él sabía de mi existencia, pero nunca tuvo certeza de si yo aún estaba vivo. Dijo que nunca habló mal de mí, pero tampoco escondió mis errores. Y ahora quería conocerme no para juzgarme, sino para entender quién era el hombre que formó parte de su origen, y tal vez saber que había en mí que también existía en él. Quis correr, pero esta vez me quedé ampa. Cedía sin dormir antes de reencontrarlo. Cada palabra que ensayaba parecía débil, insuficiente. ¿Cómo explicar a un hijo que tuve miedo,
qué preferí el silencio a intentar. Pero cuando volvió, con una mochila en la espalda y un casco de bicicleta en la mano, solo dije, ¿quieres ayudarme con esta cadena aquí? Why? Él vino se sentó, observó y preguntó, ¿siempre trabajaste con bicicletas? Y ahí comenzamos. Le conté mi historia, no toda de una vez, sino en pedazos, como quien ofrece el pasado, en pequeñas dosis, para no intoxicar. A veces en silencio, otras con preguntas punzantes. ¿Estuviste preso? ¿Robaste? ¿Golpeaste a alguien? Respondía con honestidad. No pintaba versiones mejores de mí. Él necesitaba conocer al hombre real, no al mito, porque es en los errores donde están las verdaderas lecciones. Tía, estábamos limpiando una rueda cuando dijo, ¿has pensado en rendirte? Respondí, todos los días, pero siempre había alguien que me jala de vuelta. Incluso cuando creía estar solo, asintió y se quedó callado un rato. Luego confesó, yo también he pensado, mi corazón dolió, pero ahí, en ese intercambio, en ese espejo de almas rotas, entendía en él era mío, no solo en la sangre, sino en el dolor, en la fuerza. Empecé a traerlo todos los sábados. Marina autorizó, con los ojos atentos. Ella aún cargaba rencores, y lo entendía. El tiempo no borra, solo transforma, y cada gesto mío con Rafael era también una súplica muda de perdón hacia ella. Nunca volví a pedir reconciliación. Ser padre ya era más de lo que pensaba merecer, y con cada risa que escuchaba de mi hijo, sentía que estaba reconstruyendo, aunque con manos temblorosas. Sancaíque y Rafael se hicieron amigos. Dos mundos distintos, unidos por el mismo dolor de abandono, uno sin padre, el otro reencontrando al suyo. Juntos reían, discutían, aprendían, y yo los miraba desde lejos, con los ojos aguados, intentando grabar cada instante, porque para quien ha perdido todo, cada gesto de amor parece un milagro. Y esos dos niños, tan diferentes, me enseñaban lo que ningún libro podría en una noche. Mientras limpiábamos el taller, Rafael me preguntó, ¿habría sido diferente si me hubieras conocido antes? Pensé un instante y respondí, tal vez no, porque no sabía amar, pero hoy, por tu causa, aprendí. Sonrió en una sonrisa contenida, como quien entiende, sin más explicaciones. No necesitaba probar nada más. El tiempo, por fin, curaba. Lo que creí que nunca sanaría. Comencé a escribir un diario, algo que pudiera dejarles Sancaíque, Rafael, y tal vez otros que vinieran después. Escribía sobre cada error, cada dolor, cada lección. No parousia, hero, sino parousia, porque los niños que crecen solos necesitan saber que hay camino, que hay redención y que nadie es irreversible, por más profundo que haya caído. Cada página era una semilla sembrada al futuro. El taller creció. Recibí una pequeña donación de la comunidad. Expandimos. Hicimos un letrero nuevo, cicatrices y cadenas, un nombre que lo decía todo, porque reparar bicicletas era solo parte del trabajo. El resto era acoger, escuchar, resistir juntos, y ese espacio, antes oscuro y solitario, ahora vibraba con risas, pasos apresurados y sueños naciendo a cada golpe. En una mañana de domingo, Rafael me llamó papá por primera vez. No fue en un momento especial ni dramático. Simplemente, dijo un papá, pásame la llave allá, y me quedé congelado, mudo. El mundo se detuvo. 3 segundos. Luego tomé la llave. C'est là, entre you, y contuve el llanto, porque en ese instante, toda mi historia, todo el dolor, todo el infierno que atravesé, tuvo sentido, valió la pena. Fue un perdón sin palabras. Por la noche, me senté en la banca de la plaza solo, miré al cielo
y agradecí. No por haber vencido, ansino por haber resistido, porque en el fondo, no importa cuántas veces la vida te empuja, lo que importa es cuántas veces te levantas, con el alma aún más firme, aunque remendada. La resiliencia no es un don, es una elección. Elección de continuar, elección de amar, elección de no repetir lo que te destruyó ni ahí. Con el pecho lleno y el corazón remendado, entendí que ser padre no es sangre, es presencia, es quedarse, es escuchar, y yo me quedé. Aunque todo me decía que me fuera, me quedé. Un día, alguien me vio cuando solo era dolor, y ahora era mi turno de ver a otros, de permanecer, de ser raíz, y la raíz, aunque enterrada, es lo que sostiene todo el árbol. El tiempo pasó más de lo que imaginaba. El cabello se volvió blanco, las rodillas crujen, y el taller, ahora, es cuidado por los chicos que crecieron conmigo. Rafael abrió su propia tienda de bicicletas en la ciudad vecina. Kaique se convirtió en profesor de educación física, casado, con 2 hijos y una sonrisa fácil. Todavía vienen a visitarme los domingos. Traen pan, café e historias nuevas. Y yo, ahora sentado más que de pie, los escucho con un orgullo que no cabe en el pecho. Veces me quedo solo, mirando esa silla de madera donde se sentaba el señor Olabón. Pienso, en cuanto me enseñó solo con su presencia. No necesitó discursos, él se quedó, fue el primero en quedarse. Y quizá por eso todo cambió, porque la presencia de alguien que cree en ti tiene el poder de reescribir destinos enteros. Hoy intento ser eso, am presencia, un viejo que se quedó. Cuando todos los demás se fueron en un día, Rafael trajo a su hijo, mi nieto, para conocer el taller. Miró alrededor con curiosidad, señaló las cadenas, las ruedas, las herramientas. Preguntó el abuelo, ¿aquí aprendiste a arreglar el corazón? Me reí con los ojos húmedos. Porque si fue ahí, entre grasa, tornillos y dolores antiguos, fui pegando los pedazos de mí. No quedó bonito, pero sí fuerte. Y eso, mi nieto, es todo lo que importa. En las cartas que escribo hoy, de yo con sellos, pequeños recordatorios de cosas que aprendí de la manera más difícil. Como nunca confíes en alguien que nunca se equivocó. Decir te amo con verdad es más difícil que librar una guerra. Y la más importante, la resiliencia no es volver a ser lo que eras, es convertirte en lo que nadie imaginaba que podría ser. Son cartas que tal vez solo se lean después de que me haya ido, pero ya están escritas. En una tarde, recibí la visita de un hombre con traje, mirada seria y actitud de quien nunca se ensució las manos con grasa. Me dijo que había escuchado mi historia en un video que Rafael publicó, en que quería llevar mi proyecto a otras ciudades, transformarlo en un programa oficial. Habló de patrocinio, reconocimiento, premios. Escuché todo con calma y luego respondí, si es para cambiar a alguien, de verdad, puedes llevarlo. Si es solo para aparecer, mejor ni lo toques. Esa fue una de las últimas veces que entré. I'll tell her solo. Hoy paso más tiempo en el porche. Observo, escucho. Me llaman maestro, señor, inspiración. Pero en el fondo, sigo siendo el niño que recibía golpes en silencio y soñaba con desaparecer. La diferencia es que ahora aprendí que desaparecer no soluciona nada en quedarse, aunque roto es lo que transforma. Permanecer en resistir, en ser refugio. Cuando viene la tormenta, recibí una carta anónima, escrita a mano. Decía, salvaste mi vida y ni me conoces. Vi tu video y no salté del puente ese día. Gracias por no rendirte. Lloré por horas, no por vanidad,
sino por entender la magnitud de eso, porque uno nunca sabe hasta dónde puede alcanzar nuestro dolor. A veces, aquello que casi nos mata es lo que salva a otra persona. Solo hace falta tener el valor de contarlo. Haysan último. Pedido a Rafael que algún día, cuando yo ya no esté aquí, se siente en este mismo banco con mi bisnieto o con algún niño de la calle y le cuente mi historia, no por los detalles, sino por la esencia. Que diga: mi padre fue enterrado vivo, pero cavó con sus manos hasta volver a la luz, porque eso es lo que soy, un sobreviviente que eligió florecer donde solo había oscuridad hoy. Cuando el sol se pone, cierro los ojos y escucho voces antiguas, mi madre pidiéndome perdón, el señor Olavo diciéndome: eres terco, Marina con los ojos llorosos el día que me reencontró, Rafael llamándome papá, Caíque abrazándome después de su primer trabajo. Cada recuerdo es una flor nacida en el campo del dolor, y mi jardín, a pesar de las cicatrices, floreció. Siento el cuerpo cansado, pero el alma está ligera, porque conté mi historia, porque no escondí las vergüenzas, los miedos, las caídas, porque mostré que es posible reconstruirse. Why, si hoy alguien me pregunta ¿cuál es el sentido de la vida?, respondo: es ser refugio en la tormenta de alguien, aunque todavía estés aprendiendo a secar tu propia alma mojada. Veo niños pasar en bicicleta frente al taller. Algunos pitan, saludan, otros se detienen, preguntan, entran. La rueda sigue girando, y así debe ser. El tiempo gira, el dolor pasa, el recuerdo queda, y todo lo que entregas con verdad. Permanece, aunque ya no estés aquí para verlo. No tengo medallas, no tengo riquezas, pero dejo algo que vale más en una historia real, y la certeza de que viví con intensidad. Caí, me levanté aunque amé, aunque no supiera cómo. Fui padre, aunque sin manual, y que fui raíz, aunque todo intentara arrancarme del suelo. Si hoy estoy contando todo esto, es porque necesitabas escucharlo. Tal vez estés en el fondo del pozo, tal vez creas que nadie te ve, pero yo te veo, porque ya estuve ahí. Y quiero decirte, no termina así. El dolor no es el fin, es el comienzo de algo más grande. Aguanta un poco más, no te rindas contigo mismo. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, es porque vino a buscarte. Comenta aquí abajo lo que sentiste. Comparte con alguien que necesite escuchar esto. Y suscríbete al canal, pero solo si tienes el valor de enfrentar tu propia historia, porque la vida es solo para quienes deciden continuar, aunque todo grite que pare.